si este personaje tiene tanto sesgo o tantos intereses, creo que es válido preguntar qué tanto ha distorsionado la historia de México Enrique Krause a través de sus libros, a través de sus documentales, porque no es el único. Ahí está este otro pseudo intelectual o intelectual orgánico, Aguilar Camín. ¿Qué tanto daño le han hecho a lo que hoy conocemos históricamente de nuestro propio país cuando ha metido la mano Enrique Krause? Y les voy a preguntar por esto, querido Cristian, querido Manuel, porque estaba revisando hace rato el Twitter, la cuenta de Twitter de precisamente de Enrique Krause, y me llamó mucho la atención porque no hace una sola mención de la victoria de Pedro Castillo en Perú, pero retuitea lo que escribe Álvaro Vargas Llosa, quien escribe en redes sociales: en nombre de mi padre y en el mío propio, Keiko Fujimori, saludo tu decisión de aceptar el resultado oficial de los comicios a pesar de las serias dudas que despertó en ti y en millones de ciudadanos. Cierras así una etapa difícil en la que asumiste compromisos democráticos, pediste perdón al país por errores pasados, hiciste esfuerzos por convocar antiguos adversarios y partidos ajenos al fujimorismo, y una vez suscitada la controversia tras las elecciones, actuaste en defensa de tus votantes dentro de los cauces constitucionales, sin violencia. En esta hora de oportunismos y ajuste de cuentas, reconocemos tu empeño por defender el orden legal. Esperemos que en el futuro las fuerzas que tienen la misión de preservar la democracia actúen unidas y con sentido de lo prioritario. Es el hijo de Vargas Llosa, lo retuitea Enrique Krause. No hay ningún reconocimiento del historiador de Pedro Castillo, el proclamado oficialmente como ganador de las elecciones. Si eso hace Krause viendo hacia Perú, ¿qué no ha hecho Krause viendo hacia adentro, hacia México? Por eso mi pregunta, por eso mi planteamiento, Cristian. Pero por favor, Vicente, cuando hables de los Vargas Llosa, tienes que decir marqueses de Vargas Llosa, que por cierto ni siquiera viven en Perú, radican en España. Creo que, y de hecho, si ustedes quieren darse un garbeo por internet, usualmente cuando dan una conferencia en la península ibérica, Krause siempre lo va a hacer junto a Vargas Llosa, se han vuelto prácticamente uña y mugre. Lo repito, hay una versión a cualquier movimiento popular en América Latina, de cualquier corte, plurinacional indígena como ocurre en Bolivia, bolivariano como el caso de Venezuela, lo ocurrido en Nicaragua, en Cuba ni se diga, y por supuesto México, ¿no? Por parte de Vargas, tanto de Vargas Llosa en el caso peruano como de Enrique Krause en México, ¿no? De hecho, bueno, tradicionalmente han servido a los mismos intereses plutocráticos, ¿no? Y como ahorita lo mencionábamos, prácticamente la visión de Krause siempre ha sido dentro de los paradigmas ultraliberales, en el sentido liberal económico, por supuesto, de que el Estado afloje por completo las riendas a la iniciativa privada, y precisamente Krause se ha visto en los últimos 40 años ya como el representante de un sector de esa cultura privatizada, una alta cultura privatizada, porque no hay que confundir cultura, que lo toca todo, con alta cultura, ¿no? Con un halo de snobismo en sus publicaciones prácticamente monográficas, que ha dividido la historia en sexenios, porque gracias a Krause y otros personajes la historia se piensa en sexenios. O sea, ni siquiera ha podido romper esa idea cronológica de que la historia del pueblo mexicano va más allá del sexenio, que es de los que se perpetúan en el poder, ¿no? Y creo que esto también va rompiendo fronteras, porque si vemos a América Latina en su conjunto, obviamente están comulgando con otros próceres en otros contextos, ¿no? Krause, para que no lo sepa, más allá de las ventas de sus libros, que no son, o sea, realmente no hace bestsellers este hombre se dedica en primer lugar, vender productos basura a Televisa. Krause así surgió como una figura, digamos, pública, porque Emilio Azcárraga II lo colocó como el que se iba a encargar de la cultura en Televisa, y siendo, como se definían los empleados de Televisa, soldados del PRI, pues ya se imaginarán cómo se define Krause, ¿no? Y otra parte de lo que entra a los bolsillos de Krause lo hace a través de
¿cómo llamarlo? Como de reuniones privadas con empresarios y la élites de cada nación, ya sea en España o en América, en cualquier parte de América Latina. Lo que hace este hombre y otros personajes, por ejemplo, salta este sujeto que es incluso peor que Krause, que es este Martín Moreno, si no me equivoco. Yo no he leído ningún libro, no puedo hablar a profundidad de sus textos, pero sí puedo hacer como, por las críticas que le han hecho, que es incluso va más allá de Krause, que es un nivel de amateurismo. Y también hay que definir que no tiene nada de malo convertirte en historiador sin haber estudiado la disciplina, sin haber sido licenciado en historia, tener un posgrado, no importa. Hay excelentes historiadores que no son historiadores de carrera. El problema es que Krause, viniendo de una ingeniería y sin tener el mínimo conocimiento de saber cómo historizar, y que historizar implica un ejercicio crítico de la situación, se ha vendido al poder, o sea, está haciendo prácticamente absolutamente todo lo que un historiador no debería de hacer, cero ejercicio crítico. Entonces hay que entender también que Krause habla desde el poder para el poder. Entonces no es por nada que se le pasa dando giras entre las familias más acaudaladas del continente americano, dando conferencias, que en esas conferencias, más allá de un ejercicio de esnobismo donde da nombres y ya saben, como la típica caricatura de Krause que se le dibuja con una copa de coñac, es más bien tratar de dar instrucciones en qué decir y cómo hacer con respecto al devenir de América Latina y concretamente de México, ¿no? Algo parecido a lo que podría hacer Aguilar Camín. Entonces, para mí, lo repito, es una figura ya rebasadísima, pero bueno, a falta de la plutocracia mexicana, en este momento en un periodo crítico, pues tiene que recurrir a estas momias, porque pues, ¿qué van a hacer? Empezar a recoger tuiteros, por ejemplo, como estos influencers de YouTube. Pues lamentablemente es Krause o son estos niños. Mi querido Manuel Hernández Borboya, te escucho. Sí, pues es que para entender el auge que ha tenido Krause en los medios, como bien lo menciona Cristian, pues tiene que ver con la manera en que se posicionó dentro de Televisa, como el historiador de Televisa. O sea, imagínate nada más ese honroso cargo que tuvo durante mucho tiempo. Sí. Y pues él realmente su figura crece bajo la sombra de Octavio Paz. Digo, Octavio Paz tenía sus cosas críticas, tuvo algunos gestos rumbo a la izquierda, como la vez que renuncia a la embajada de la India por lo que ocurrió en el 68 y demás, pero en la recta final de su vida, Octavio Paz era abiertamente afín al salinismo. De hecho, la creación del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes surgió a raíz de lo que fue Conaculta, y que hoy es la Secretaría de Cultura. Surgió como parte de un acuerdo entre Octavio Paz y Carlos Salinas de Gortari, porque Carlos Salinas de Gortari estaba buscando tratar de ganarse a los intelectuales para construir la legitimidad que no obtuvo en las urnas tras el fraude de 1988. Esto explica, entre otras cosas, la creación del famoso Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, el FONCA, a través del cual se le otorgaban becas, en algunos casos, pues hasta 6 periodos, una cosa así, a muchos creadores, artistas, intelectuales, y muchos de ellos pues formaban parte de este grupo encabezado precisamente por Octavio Paz. A la muerte de Paz en 1998, Krause, que le cargaba el portafolios, se queda con el changarro y él se vuelve como el cacique cultural en México, que articula a estos académicos, y lo hemos visto pues claramente con estos asuntos de los desplegados, ¿no? Como estos dos personajes, tanto Krause por un lado y también Aguilar Camín, pues han sido estos articuladores de las élites fifís afines al régimen neoliberal, y eso es lo que le ha permitido a Krause figurar, no necesariamente su obra o su legado, y además de que es impulsado por otros intereses. Krause también es parte de consejos de administración de algunos bancos, entre ellos me parece que es Santander, no estoy completamente seguro de ese dato, pero a final de cuentas pues es un personaje totalmente afín
a los intereses también de la corona española. Pues lo vimos hace poco recibir un premio de las órdenes al servicio del rey. Es decir, estos personajes que son muy apapachados por la monarquía española, caso también de la familia Vargas Llosa, pues casualmente son algunos de los principales ideólogos de la derecha latinoamericana, que justamente pues están ahí generando ruido todo el tiempo gracias al acceso que tienen a los medios de comunicación para tratar de posicionar narrativas. Ese es el trabajo de Krause, y lo vimos muy claramente también con este asunto de la Operación Berlín, cómo trataban de imponer una narrativa, con todo y que, como comentaba Ricardo Sevilla ahí también en un tuit bastante llamativo, incluso pues estos grupos han sido beneficiarios del espionaje político que ha habido en México en los años previos, con grabaciones comprometedoras que les facilitaban quienes realizaban estas intervenciones de las telecomunicaciones y demás. Entonces, pues es llamativo la manera en que Krause se convirtió por excelencia en el intelectual orgánico de la derecha mexicana, que como bien lo diría Gramsci, pues la labor de un intelectual orgánico es tratar de generar información, generar discursos, generar narrativas, con el fin de que sea más fácil la dominación de las élites sobre los sectores populares u oprimidos. Entonces es la labor de Krause, y pues la había estado desempeñando con cierto éxito hasta el 2018, porque ya se desfondó completamente la derecha por condiciones históricas, y pues parte de la debacle de la derecha mexicana se explica muy bien en estos disparates retóricos de Krause, como este asunto de la dictadura plebiscitaria y demás. ¿Por qué no les propongo cerrar con